Buenas noches, muchachos. Vamos a continuar con la práctica, disculpando el ruido ambiental, pero las condiciones de trabajo pues son en un patio de la casa. Entonces el vecino pues ahí está haciendo un ruidito. Pero vamos a continuar. Lo importante es que vamos a tener un sistema electrónico donde vamos a tener un pistón de doble efecto, y este pistón de doble efecto va a tener instalados 3 sensores a bordo. Son sensores magnéticos de 24 volts, uno de ellos instalados en la posición del 0%, otro de ellos instalado aproximadamente al 60% y un tercer sensor instalado en el 100%. Este pistón va a tener regulación de velocidad hacia adelante por medio de una válvula estranguladora o una válvula reguladora de flujo, y una válvula reguladora de flujo número 1 que va a controlar la velocidad de avance, y una válvula reguladora de flujo número 2 que va a controlar la velocidad de retorno. Esto es para poder tener control de velocidad de avance o control de velocidad de retorno. El sistema va a tener una electroválvula 5.3, y esta electroválvula 5.3 tiene la entrada de presión, la distribución del aire para A o la distribución del aire para B, y va a tener 2 exhausts o 2 desfogues. Para su activación, para cambiar del estado 0 al estado 1 va a tener una solenoide A, y para cambiar del estado 0 al estado 2 va a tener una solenoide número 2 llamada B. En este caso, como hemos dicho, ambas solenoides no pueden ser activadas al mismo tiempo, puesto que generarían fuerzas encontradas. Entonces, nosotros tenemos que el voltaje de esta solenoide es de 24 volts de corriente directa, y el voltaje de esta también es de 24 volts de corriente directa. Para hacer el sistema de control hemos armado un tablero, y en este tablero vamos a hacer uso de un PLC de la marca Moller, que es el ISI 412-AC-R. Este PLC dispone de 8 entradas y 4 salidas. En este caso solamente vamos a utilizar 6 entradas y 2 salidas. Pero este PLC dice que sus entradas son de 110 volts. Entonces vamos a usar un artificio donde por medio de estos relevadores de corriente directa vamos a transformar la señal que nos envían los sensores. Por medio de esa señal vamos a activar el relevador, y al activar el relevador el contacto me va a servir para transformarlo en una señal de 110 y la pueda procesar, en este caso el PLC. También entonces vamos a tener, dijimos en este caso 6 entradas. Una de las entradas va a ser el botón de stop, otra de las entradas va a ser el botón de start, el selector para decirnos si quiero un ciclo o si quiero ciclos continuos, y las entradas de los sensores. Entonces nosotros vamos a tener también una fuente de alimentación de 24 volts para poder alimentar nuestros dispositivos a nuestros sensores, y también poder transformar, en este caso, o poder alimentar nuestros relevadores y hacer la transformación de las señales de 24 volts a 110 y poder alimentar, en este caso, a mi elemento. Esta fuente también nos va a servir para poder alimentar el voltaje de las solenoides. Entonces aquí nosotros vamos a tener que, como marca aquí el sistema, él está en el estado de run o el estado de encendido. Y entonces, si nosotros podemos observar, ahorita el pistón o el sensor número 1 me indica que el pistón está en home o está en casa. Como comentamos, ahorita el pistón nos indica que está en la posición de home por medio del sensor 1. Ahí vemos que el LED está encendido, avisándome que está el sensor magnético, avisándome que está en home. Cuando yo presione el botón de start, él deberá de ejecutar el programa. Entonces el pistón va a avanzar, va a llegar a la posición del sensor LS2, se va a retornar, se va a quedar un tiempo ahí como estamos viendo, un tiempo ya programado, y terminando debe de avanzar hasta el final de carrera, es decir, hasta la posición del LS3. Al llegar a la posición del LS3 va a contabilizar un tiempo, ahí el sensor ya nos avisó, por eso encendió,
va a contabilizar un tiempo y terminado el tiempo regresa, llega a la posición de casa y ahí termina el ciclo. Nuevamente, si yo le vuelvo a dar al botón de Start, deberá de repetir ciclo. En este caso, avanza, llega a la posición, se regresa, se espera un tiempo, terminado el tiempo va a desplazarse hasta LS3 a una velocidad controlada, dijimos nosotros, una velocidad lenta. Va a llegar aquí, en el momento en que llegue empieza a contabilizar el tiempo y terminado el tiempo se va a retornar hasta la posición de home y ahí terminaría el ciclo. Cuantas veces le presionemos al botón de Start, el sistema volverá a hacer lo mismo, ¿verdad? Ahí lo que estamos escuchando es que el compresor ha detectado que la presión del sistema es menor a 120 psi. Entonces, como ha llegado a 100 psi, el switch de presión le ordenó al compresor que volviera a comprimir y a reponer el aire que hemos usado para los desplazamientos. Al llegar a 120 psi, nuevamente de manera automática el compresor se va a apagar y no va a volver a encender hasta que vuelva otra vez a alcanzar su valor mínimo de 100 psi. Ahí escuchamos el compresor se ha apagado porque llegó a 120 psi y no vuelve a encender hasta que no regrese a 100 psi. Lógicamente, cuando yo active el pistón, él le demanda aire al compresor y la presión dentro del tanque irá bajando, pero no se va a activar hasta que no llegue al valor de 100 psi, volverá a encender. Él solo automático por medio del switch de presión va a estar manteniendo la presión controlada. Entonces, pero esa presión es lo que le llamamos la presión del sistema, pero la presión de trabajo es la que nosotros regulamos a la salida del compresor por medio de un regulador. Entonces, como hemos visto, nuestro sistema o nuestro diagrama de control sí ejecuta los pasos que nosotros le dijimos. Los pasos que le dijimos fue, cuando yo te presione botón de Start, tú te desplazas, llegas a la posición intermedia, te regresas, llegas, cuentas un tiempo, te desplazas hasta el LS3 a velocidad controlada, y al llegar a LS3 inicias el conteo del tiempo, ahí inicia el conteo del tiempo y terminado el tiempo te regresas a home y ahí termina en este caso el ciclo. Muchas gracias muchachos, muy agradecido con su atención. Esto por medio de esta manera hemos concluido la parte práctica de la primera sesión, donde vimos la parte teórica y donde estamos comprobando que el programa que hemos desarrollado y que le hemos cargado al PLC cumple con los pasos que nosotros le pedimos que realizara, que era que se desplazara de LS1 a LS2, que al llegar a LS2 se retornara inmediatamente hasta LS1, que al llegar a LS1 contabilizara un tiempo y terminado el tiempo se desplazara de LS1 hasta LS3, que al llegar al S3 contabilizara un tiempo y al terminar retornara a la posición de home y al llegar a home le diga al sistema que termine el ciclo. Entonces, cualquier duda o pregunta, vamos a estar en las redes sociales para poder nosotros despejar cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias, muchachos.